Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Oye, vamos a partir. Te quiero presentar primero. Ya. Loreto Vallejo, convencional independiente por el Distrito 15 de la región de O'Higgins. Profesora de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Que te desempeñas como coach y realizas talleres online sobre formación ciudadana, desarrollo personal, acompañamiento durante la pandemia y potenciando mujeres emprendedoras. Coordinaste la comisión de comunicaciones. Fuiste parte de la de principios constitucionales y actualmente estás en normas transitorias. Así es. Yo me preguntaba, Tam- me estaba preguntando la gente que nos está viendo si normas transitorias va a funcionar en Antofagasta, ¿no? O en sí, Calama, en Antofagasta. En sí, en Calama Antofagasta. está transitoria y en Tocopilla está preámbulo. En Calama está armonización y en Antofagasta está transitorio. Eso. Sí. Y preámbulo en Tocopilla. Sí. Ya. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Este es un espacio donde ya he entrevistado. Tú eres la convencional número 30 que pasó por acá. Wow. Muy Demasiado. bien. Desde febrero, estamos en esto. Ya, pero comencemos a hablar sobre los independientes en en la convención. Los independientes de izquierda en la convención. Tú fuiste electa como en la lista del pueblo y ahora eres del colectivo Pueblo Constituyente. Así es. Y quiero saber cuál es la relación con el resto de los convencionales de partido histórico, de grupos de centro izquierda independientes, como podríamos denominar a independientes no neutrales. El quiebre que hubo en el quiebre, no sé si les gusta esa palabra, pero entre pueblo constituyente y coordinadora popular y nacional, no, plurinacional y popular. ¿En qué está? ¿En qué están los independientes de izquierda en la convención? Bueno, primero saludar a todas y todos. Gracias por esta oportunidad. Hace tiempo que no tenía espacios de entrevistas, así que agradezco la invitación y también habíamos estado muy concentradas trabajando, así que había dejado un poco de lado esto de dar entrevistas. Yo también estuve coordinando la comisión de principios justamente con una compañera de Independientes No Neutrales, Lorena Céspedes. Fuimos electas a fines de febrero, estuvimos trabajando febrero, marzo, abril y ahora mayo. Eh, la verdad es que ha sido una relación entre los independientes que ha sido bien fructífera. O sea, si miramos hacia atrás, hay muchas cosas que nos unen a las y los independientes. Eh, obviamente que hemos tenido dificultades en cuanto a la manera de trabajar, más que en el fondo de las propuestas o de las luchas, sino que la manera de poder trabajar es como lo que nos ha ido como escogiendo distintas formas de articularnos. Eh, justo hoy día se cumple un año de nuestra elección como lista del pueblo. Eh, y obviamente que eso es bien, es como emotivo. Estábamos recordando con una compañera justo ahora hace un ratito de ese 16 de mayo del año 2021, en donde se elige a gente desconocida, que viene desde las luchas de los territorios, podríamos decir gente que no era conocida, pero que llevaba la promesa, la esperanza de gente nueva. Y eso yo lo voy a valorar siempre. Y específicamente con los compañeros de Independientes No Neutrales ha sido una relación entre, podríamos decir, el fondo a lo mejor un poco distinto, que obviamente que tenemos enfoques diferentes, pero la forma de trabajo que tenemos con muchos compañeros de Independientes No Neutrales es bastante similar. Y eso hace que, aunque uno no piense básicamente en lo más medular igual, hay un respeto en la manera en que trabajamos. Yo creo que eso es como muy valioso para mí. Yo hablo desde mi experiencia, justamente con Lorena Céspedes, por ejemplo, con Benito Baranda, eh, que trabajamos, por ejemplo, en las normas de educación con la Lore, trabajamos la norma de vivienda con Benito, eh, con el mismo Gaspar. Eh, entonces hay como formas, la Paulina
Valenzuela, gente que de alguna manera tiene un mismo norte. Y con otros compañeros de la ex lista del pueblo, que con el tiempo ellos se articularon en la coordinadora plurinacional. Obviamente que hay una raíz común que es la lista del pueblo, pero la manera en que queríamos trabajar era distinta, y eso hizo que justamente cuando viene el problema con Rodrigo Rojas, nosotras decidimos separarnos de la lista del pueblo, generar una articulación distinta, con quienes estábamos como en la misma parada, de cerrar esa manera de articularnos. La lista del pueblo siguió además una lucha por la carrera presidencial, llevar candidatos al Congreso que nosotras no compartíamos. Así que desde ahí viene como nuestra separación con esos compañeros. Pero esa es la razón, son las definiciones posteriores, como la definición del candidato presidencial, no tiene que ver con cuestiones de forma y fondo de ideas dentro de la convención, porque hay ideas desde distintas, lejos, obviamente. desde lejos, o sea, no tan lejos, porque estoy metido, voy al Congreso seguido, estoy acreditado y todo, pero desde fuera, sin ser convencional, uno pudiese suponer que la coordinadora plurinacional y popular es más de izquierda que ustedes. Yo sé que Lo que pasa es que esto se transforma en una competencia de quién es más de izquierda, pero ahí están las personas más de izquierda de la convención, en la coordinadora, y los que le siguen son ustedes y movimientos sociales. sí, lo que pasa es que yo no me gusta el izquierdómetro de ver quién es más de izquierda, porque ahí depende del tema también, pues. Entonces, nosotros somos, Pueblo Constituyente es un grupo evidentemente con una lucha socioambiental. Hay muchos ecoconstituyentes en Pueblo Constituyente. Ese es el alma de Puco, como nos llamamos. Es el alma de la lucha que tenemos acá, el agua, la protección de la naturaleza, un nuevo modelo económico, los derechos sociales. Hay muchas feministas, somos muchas feministas también. Nuestros compañeros se han unido también en esas luchas. A lo mejor tenemos una manera distinta también de articularnos y de decir las cosas, de nuestros discursos, de la manera en que nos articulamos con otros, incluso con los partidos, que obviamente que hace una diferencia, pero yo te estoy hablando de la primaria división que nosotros Sí. tuvimos con la lista del pueblo. Y con el tiempo, la coordinadora plurinacional nace mucho después que nosotros, como pueblo constituyente. Los compañeros estuvieron un tiempo en mixtos, harto rato buscando también articulación con los grupos de escaños reservados. Nosotras desde un inicio, nosotros trabajamos articuladamente desde el inicio, y somos 10 los que hemos sido constantes en ese grupo. Yo lo diría más que nada por una cuestión de opciones políticas que nos llevan a trabajar de una manera que nos acomoda a nosotras, a nosotros, y que a los compañeros de la coordinadora los acomoda de otra manera. Pero tenemos una relación muy cercana, dependiendo de las comisiones en las que trabajemos. Por ejemplo, tú tienes un ratito más a la Elisette acá, y con Lisette trabajamos en la comisión de principios Lisette de la también. coordinadora. Exactamente, y ella es profe de historia, también compartimos un montón También profe de de historia luchas. de Valparaíso. Ella es de la Playa Ancha. Así es. Y por lo tanto tengo una muy buena impresión de las luchas comunes, pero la manera en que decidimos gestionar, articular, trabajar son distintas. Y eso es algo que es natural en los grupos humanos, pero yo desdramatizo absolutamente esta como polarización de las izquierdas, que son distintas maneras de percibir la sociedad dependiendo de los temas. Nosotras tenemos, vuelvo a repetir, un enfoque muy ecoconstituyente, feminista, territorial. No estoy diciendo que los compañeros no lo sean, estoy diciendo que nos identifica a nosotras como pueblo constituyente. Esas son nuestras luchas esenciales y eso es lo que venimos a defender, y donde vamos también a defender en las transitorias, por ejemplo, y en preámbulo, o sea, solo por nombrarte, Camila Zárate también es de pueblo constituyente y ella coordinó medio ambiente, entonces eso te habla un poco de cuál es nuestro espíritu, lo que nosotras queríamos defender. Oye, para terminar este punto y meternos en los temas del borrador de la nueva constitución.
¿Qué viene para Pueblo Constituyente después del 5 de julio? Yo sé que queda una eternidad al 5 de julio, pero ¿qué viene después? Nosotros como colectivo no tenemos un afán de seguir disputando espacios de poder, no estamos pensando en eso. Muchos de nosotros van a seguir de hecho estábamos hablando, muchos tienen que volver a trabajar, colegio, al hospital, a seguir con su trabajo previo, y obviamente vamos a hacer campaña por el apruebo, a comentarle a todos nuestros territorios, nuestros distritos, a las asambleas con las que nos relacionamos. Entre nosotros también queremos apoyarnos, pero no tenemos como una ruta definida de qué va a pasar con nosotros a nivel político. Nuestro afán nunca ha sido disputar posiciones de poder a futuro, pero si alguno de los compañeros lo va a hacer, seguramente me encantaría verlos ahí trabajando por muchos años más. Hay gente que es muy valiosa, disputando espacios de poder que puedan llevar todos estos temas que nosotras estuvimos trabajando y que conocemos desde dentro. ¿Y tú no? ¿Tú no vas a ser candidata después de esto? Yo no tengo ninguna aspiración futura de posiciones de poder. ¿Y que PUCO se convierta en partido político o organización política? Tampoco lo hemos hablado. No. No, la verdad es que no es una prioridad. De hecho, si tú me preguntas hoy día, ya hemos estado muy concentrados en hacer el mejor trabajo posible, la mejor redacción posible, lograr acuerdos que sean transversales, incidir. Nunca quisimos ser un actor que quedara fuera de las discusiones, que no pudiéramos instalar nuestros temas. Y la manera en que decidimos articularnos con los partidos y con otros independientes ha sido ese, de poder llevar nuestras luchas desde una posición un poco más dialogante tal vez que otros independientes. De hecho, si tú revisas nuestras formas de nuestros discursos, somos bien enfáticos en defender lo que queremos, pero siempre hemos sido dialogantes y reconocidos en la convención. Creo yo, es algo que nos enorgullece de haber sido un colectivo de independientes que aporta sin afanes de brillar ni nada. Hemos sido súper como honestos en eso y muy conocidos en nuestros territorios. O sea, yo creo que la gente que votó por nosotras y nosotros se siente muy tranquila de que esas personas que escogieron siguen siendo las mismas que entraron hace un año. Oye, y ahora metiéndonos en los temas propiamente tal, la última, antes de hablar del borrador en general, quiero hablar de las últimas votaciones de la semana pasada. A mí me impresionó mucho que no quedara nada de minería, o casi nada de minería, en el borrador final. Que lo tengo aquí, mira. Lo imprimí para estudiar. Entonces, no quedó mucho de minería, no quedó casi nada de minería. Lo de medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente en su primer y segundo informe tuvo problemas para pasar el pleno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero lo de minería, nunca hubo acuerdo en general. Habían posiciones muy, muy diversas. Yo creo que eso hizo que efectivamente terminara pasando lo que sucedió. Y con respecto a los informes previos, yo lo evalúo como un resultado esperable, entendiendo que es un país que tiene instalado una manera de hacer las cosas a nivel económico muy tradicional, muy conservadoramente, y hace que incluso los partidos más de izquierda no comprendan bien la real dimensión que tiene la lucha socioambiental. No estoy diciendo con ello que no sepan qué hacer, sino que ellos tienen una visión distinta desde una posición más bien formal y más estructurada de la economía y de la política. Y por lo tanto hace que los compañeros que estuvieron en la Comisión 5 se llenó además de compañeros de la lucha de los territorios por el agua, por los glaciares, por la protección de la naturaleza. ¿Y ese fue un error estratégico? No creo que haya sido un error. Fue una decisión política de poner ahí a todas las personas que sabían de ese tema. Yo confío plenamente en quienes estuvieron ahí. Y en la manera en que ellos defendieron esto es en gran parte producto de su experiencia, de su trabajo, del conocimiento en el terreno, de cómo son las cosas de verdad.
Y obviamente que eso genera una tensión Pero de claro, cómo se tendría que quedar estructurado. no había representación completa. Y estoy hablando más que el Frente Amplio, que no tenía a constituyentes en esa comisión, sino que más general, como que uno visualizaba que esa comisión, con los convencionales que había y que eran en su mayoría ecoconstituyentes, no representaban al Pleno como de igual forma que otras comisiones. O Que había el otras resto. habían otras que estaban sobre representadas, que tampoco eran el espejo del Pleno. Claro, O sea, la claro, comisión pero, 1 no o era sea, tampoco el espejo del Pleno, la comisión mía tampoco lo era. O sea, pero sí tu comisión los era mucho más espejo del Pleno que medio ambiente, po. No, no, compañero, no. ¿No? El Frente Amplio tenía 4 representantes y eso no es un fiel reflejo del Pleno. Ya. Nosotros éramos 4 constituyentes de distintos colectivos y había 4 compañeros del Frente Amplio de un solo colectivo. Entonces, eso no es una representación espejo del Pleno. Nosotros nos articulábamos con movimientos sociales, la Coordinadora Plurinacional, INC, yo y también de Pueblo Constituyente y Erika también, que era de Partido Comunista. Entonces, ahí teníamos 4 o 5 miradas distintas. Pero sí me tenés que dar, Loreto, es que ocurrió algo en medio ambiente, que no funcionó. O no funcionó. Yo no sé si no funcionó. ¿Por qué dices que no funcionó? Porque es a la comisión que menos le aprobaron un artículo en el Pleno. Y el objetivo de todas las comisiones era llegar con artículos aprobables. No sé si existe esa palabra. Yo igual discrepo con eso, porque ¿Sí? sí, discrepo absolutamente, porque claro, el primer informe en particular tenía todo lo que los compañeros creyeron que era importante disputar, instalar, generar una conversación y un debate. Y es algo que inédito en el mundo. Yo Entonces estoy de eso acuerdo. hace Entonces, que el objetivo era instalar temas, no aprobar normas. obviamente que siempre hay que aprobar las normas. Lo que pasa es que cuando hay colectivos que se restan de una comisión, como el colectivo socialista que tenía una compañera, el Frente Amplio que no tenía ningún compañero ahí, o no sé, algún grupo que sienta que el tema medioambiental era algo que no les pertenecía tanto, eso hace que es una posición súper cómoda, como no vamos a participar ahí, pero para aprobar normas nos van a tener que buscar igual. Es una decisión política que cada colectivo tomó, pero en ningún caso creo que ha sido un fracaso. O sea, tenemos una ecoconstitución, efectivamente, con artículos muy potentes a nivel de protección primero de los derechos de la naturaleza, un avance en términos jurídicos, inédito en el mundo. Podríamos decir también que la instalación del agua, la protección de los glaciares, de los animales, reconocer que necesitamos estar en concordancia con lo que sucede con la naturaleza para seguir progresando como sociedad. Esos son temas que se lograron gracias a la lucha de esa comisión. Yo dudo mucho que hubiese sido de otra manera si no hubiese existido la Comisión de Derechos de la Naturaleza, bienes comunes y modelo económico. Entonces, yo no lo veo en ningún caso así. Creo que es una decisión política que tuvieron los colectivos. Nosotras, siendo un colectivo de 10 personas, pusimos personas en todas las comisiones. Nosotras no nos restamos de ninguna, no miramos a ninguna comisión en menos. Desde la comisión 1 hasta la 7, aun cuando teníamos una persona en cada una de las comisiones, lo hicimos igual porque nos interesaba incidir en cada una de ellas. Otros colectivos se restaron de participar en una para sobre representar otras comisiones. Esa es una decisión política también. Entonces también podríamos preguntar por qué hicieron eso, cuál era la estrategia, qué es lo que buscaban, porque en el fondo lo que sucedía en la Comisión de Derechos de la Naturaleza de todas maneras requería del apoyo de esos colectivos que decidieron no asistir a esa comisión. Y esa también es una decisión política. ¿Y qué vamos a hacer con minería? El Congreso tendrá que verlo, Chile tiene que seguir trabajando en esto. Esto es un puntapié inicial, es algo que el país tiene que tomar en consideración. Nosotros no podíamos resolver todos los temas, hay muchos temas que no se pudieron resolver por distintas razones, pero en ningún caso significa que en el futuro, con esta constitución, no vaya a ser posible de ser resuelto por el futuro. Yo confío mucho en lo que vaya a suceder políticamente en Chile en los próximos 20 años.
tengo esperanza de cómo vaya a avanzar políticamente todos estos temas que han quedado pendientes. Y obviamente que si no se logró acuerdo ahora y no existía un apoyo transversal y ciertas ideas, lo más legítimo es que no prosperaran. Eso está bien. Pero con todo lo que sí se avanzó, yo tengo la legítima certeza de que los futuros congresos, las autoridades que vengan, van a tener muchas más opciones de resolver esos temas pendientes. Porque la Constitución le da un marco ecológico al nuevo Chile. Pero sobre el punto de minería me quería quedar porque escuché en conferencia de prensa a Chile Digno, o al Partido Comunista, y a Coordinadora Plurinacional y Popular, que dijeron que iban a insistir en los temas de minería y medioambientales que no habían sido aprobados en el sábado y que iban a insistir vía transitorio o armonización. ¿Ustedes no están en esa? No lo hemos conversado en detalle de cuál va a ser la estrategia, pero todo se puede conversar. Para eso estamos acá, hasta el último día. Ya, pero por ejemplo, intentar lanzar un artículo transitorio, aprovechando que tú eres miembro de Transitorios, que fue rechazado en el Pleno, no una, sino que 2 o hasta 3 veces. ¿Es reglamentario? Todo es reglamentario. Esa es una mala interpretación que ha hecho un grupo de constituyentes en que no es reglamentario instalar una y otra vez normas, porque no existe un examen previo de indicaciones ni de normas. No existe. Nosotros no tenemos como un filtro para recibir nada. Pero todo ¿no se crees tiene que que rompe deliberar un y poco el votar. espíritu del reglamento que una norma rechazada 3 veces vuelva transitoria? Sobre todo transitoria. Para nada, ¿no? para nada, porque todo se tiene que conversar y si no existe apoyo, se va a rechazar. O sea, yo encuentro que si hay un momento en donde se tienen que hablar las cosas, es ahora, hasta el último día que se pueda. Y si hay gente, un colectivo que quiere volver a instalar cosas, yo no tengo ningún problema en que se vuelva a conversar y el Pleno lo vuelva a decidir, tal como un sector de la derecha instaló una y otra vez en distintas comisiones, con temas que no tenían nada que ver, temas que a ellos les importaban. Nosotros no fuimos nunca dijimos en los plenos que eso no correspondía, que era antirreglamentario. Nos molestaba, obviamente, pero, por ejemplo, instalar una indicación que hablaba sobre terrorismo en una norma que hablaba sobre derechos de infancia, no correspondía en absoluto y ninguno de nuestro sector dijo que era antirreglamentario, como se ha instalado una y otra vez. Obviamente, porque nosotros no tenemos un examen de admisión de normas. Todas las normas deben ser recibidas, deben ser votadas. Ese es el único mandato que tiene el reglamento. Por lo tanto, yo no veo ningún problema en que cualquier colectivo quisiera enviar normas transitorias que deberán ser discutidas en su real mérito y si se tiene el apoyo que se tenga, que llegue al Pleno y luego se tenga que votar por los mismos 2/3. Yo desdramatizo absolutamente eso y para eso estamos acá. Oye, y ahora hablando de esto se ve, sí, ahí está. Del borrador de nueva constitución que ya le tengo comentarios. Que no va a leer nadie, pero bueno. Es para mi propio goce. ¿Qué te parece el borrador de nueva constitución? Los 499, yo sé que ese número va a cambiar, obviamente va a disminuir, pero ¿qué te parecen los 499 artículos aprobados por el Pleno? Me parece una respuesta política y jurídica muy importante ante la crisis que tenemos como país. Una propuesta que debe ser revisada, ojalá por la gran mayoría de las personas en nuestro país. Me representa mucho, yo creo que gran parte de lo que se ha aprobado me representa a mí personalmente. He sido parte en la discusión de muchos de ellos, en otros obviamente que uno no participé directamente por nuestro trabajo. Sin embargo, nuestra articulación dentro del pueblo constituyente hemos podido revisar, conversar, sopesar, no sé, el 90% de ese borrador. Yo no diría nunca el 100% porque siempre hay cosas que uno no logra con la rapidez que hemos tenido que hacer las cosas, revisar con todo el detalle que quisiéramos.
Sin embargo, creo que apunta a resolver temas que eran relevantes dentro de la revuelta, de lo que se nos ha pedido. Y a mí me tiene muy orgullosa todo lo que está ahí. Definitivamente, me siento muy representada. Estaba pensando si tú rechazaste alguna norma que fue aprobada. Yo creo que no. Puede ser que sí, habrá algunas que... O sea, obviamente aprobaste normas que no llegaron al texto. De esas hay varias. Pero rechazar una norma que no haya llegado, no creo. Puede ser que sí. No he hecho ese ejercicio todavía. PUCO siempre ha estado en general, en este gran arco de 2/3 en todas las normas. La mayoría de esas normas viene desde nuestra reflexión política interna, de nuestros compañeros que lograron incidir en esas comisiones, que se unieron a los acuerdos. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales no hay ninguna norma que nosotros hayamos rechazado, tampoco de la Comisión Medio Ambiente. Puede ser que alguna... ¿De sistema político? Puede ser del sistema político alguna cosa específica, sí, pero muy poco. El tema me acuerdo de que se mantuviera, por ejemplo, pero esa se perdió, de Carabineros y Policía de Investigaciones, por ejemplo, que no nos parecía mantener el mismo nombre porque se también impedía eso, que en el futuro pudiera existir otra manera. No quedó. Podríamos decir que sí, que la gran mayoría nos representa mucho y es porque nosotras nos articulamos de la mejor manera que creímos había que hacer. Y por lo tanto me siento muy tranquila en eso. Oye, y hablemos un poco de las nuevas comisiones. Solo para introducir, porque nos vamos a centrar en normas en normas transitorias, que pero parte también preámbulo, que va a redactar un prólogo o introducción a la nueva Constitución. Parte de armonización, que tendrá que velar por la concordancia y coherencia de las normas aprobadas por el Pleno, donde se van a fusionar muchos artículos, por ejemplo. Y también transitorias. El gobierno ya mandó transitorias. O sea, mandó un documento larguísimo de más de 50 páginas que todavía no me termino de leer, sobre transitorias. ¿Para ti es un insumo más? ¿Es relevante porque es el gobierno que está en funciones? ¿Cómo a nosotros te llegó por sorpresa? ¿Sabías que iba a llegar esto? Sí, sabíamos, sabíamos. De hecho, lo habíamos conversado hace rato ya. Nada de lo que llega a la convención llega por sorpresa a la convención. Hemos recibido recomendaciones, no te imaginas de cuánta gente que a nosotros nos mandan, no solamente ahora, o sea, todo el tiempo nos han llegado primero iniciativas, recomendaciones, indicaciones. Entonces es algo que nosotras estamos acostumbradas a recibir. No tuve la oportunidad todavía... Pero con todo respeto a la gente que hemos mandado mail a los convencionales, es diferente cuando viene del gobierno en ejercicio, supongo. ¿A qué te refieres como que es diferente? Es más importante, supongo. O sea, hay que escuchar la voz de el presidente para temas que tienen que ver con él. El Contralor también ha dicho un par de cosas sobre la transitoriedad. También mandó un oficio. Sí, eso pero a ver, aquí hay que separar las cosas. Es evidente que nuestro trabajo como normas transitorias es hacer el puente. No es lo mismo entre la Constitución vigente y la nueva. Claro, lo que teníamos antes era escoger qué temas, de qué manera tenían que ser redactadas y definidas, a qué apuntaban esas normas, y ahí obviamente que yo nunca consideré más importante algo porque venía de un partido o de una institución en específico. Se recibían, yo las recibí de verdad, muchas. Yo creo que, no sé, el 80% de todas las normas que PUCO levantó venían de la organización social, de recomendaciones, de apuestas que hacía la gente porque nosotros estábamos ahí para eso, estamos acá para hacer el puente.
entre la gente que nunca pudo estar y este espacio de poder, de decisión. Por lo tanto, ahí hay un compromiso asumido desde que fuimos electos y electos. Y en este caso en particular, con el gobierno, obviamente que, y estamos hablando del gobierno y del Estado, del Congreso, de la Contraloría, de, no sé, organizaciones de salud, de Fiscalía. Exacto, yo no he tenido la oportunidad todavía de revisar ese documento porque nos entregaron hoy día eso. Y hemos estado en actividades todo el día. Pero sí nos llegó durante el fin de semana el oficio y comentarios de Fiscalía, del Contralor y de federaciones de salud y también de expertos de la Universidad de Chile en cuanto a salud. Y la verdad es que son recomendaciones muy atendibles que tenemos que valorar y mirar con las normas que ya existen. Por lo tanto, yo también desdramatizo un montón eso de decir como que, bueno, viene el gobierno y entonces habrá que hacerle caso, porque el gobierno está de paso también. Su rol va a ser el puente. Y si hubiese salido electo otro gobierno, seguramente hubiésemos tenido que hacer ese mismo puente. Porque ellos son los que se van, o sea, nosotros el 5 de septiembre, o sea, el 5 de julio nos disolvemos y no vamos a tener ninguna otra forma de incidir y son ellos quienes van a tomar estas normas y las van a ejecutar. Por lo tanto, es importante ver cómo lo ven ellos también. Por lo tanto, yo creo que es importante escuchar a todas estas autoridades y personas que saben cómo ya está dando el borrador, cómo lo ven ellos, y poder entonces tomar la mejor decisión política que dé tranquilidad también a todos estos cambios que se van a venir con el tiempo. Hay que ver cuánto tiempo se va a demorar, cuántas normas son las que vamos a redactar finalmente, y finalmente es el Pleno el que va a decidir eso. O sea, nosotras podemos hacer todas las propuestas posibles, pero el Pleno es el que va a decidir con 2/3 cuáles son las normas que le parezcan más pertinentes. ¿Y tu idea transitoria es solo plazos? Porque para que nos conté un poco, que también son mis dudas, como plazos, como por ejemplo, de las que se habla, o la idea de que Boric no tenga la posibilidad de reelegirse, eso, claro, termina cuando supongo que Boric deje el mandato, ya deja de existir esa norma, pero también hay plazos como los diputados y diputados del Congreso de Diputadas y Diputados se van a elegir cuando termine este Congreso o esta Cámara de Diputados. Van a ver los senadores, van a terminar, la mitad del Senado va a ser va a terminar su periodo y la otra mitad va a quedar a la mitad de su periodo, o ese tipo de plazos, eso, pero ¿qué más? Aparte de, por ejemplo, la definición de cuándo se legisla para el sistema público de salud o el sistema nacional de pensiones, ese tipo de cosas, como los plazos van a quedar para que la ley sea publicada, para la presentación de un proyecto de ley, para la discusión del Congreso. Esas son cosas que tenemos que conversar, porque yo he revisado normas que apuntan a que se mandate, por ejemplo, el Congreso para que en un plazo de cierta cantidad de tiempo ellos sí o sí presenten una ley, y otra para que sea realmente discutida y despachada. Y eso obviamente que hace que existan dos tipos de plazos, porque para el primer plazo tiene que haber primero un acuerdo dentro del Congreso y luego efectivamente después que se termine se ponga como entre prioridades, porque yo puedo hacer un proyecto de ley que apunte, por ejemplo, a la transformación del sistema específico de salud, de cuándo se va a empezar a cotizar y todos vamos a cotizar, por ejemplo. Pero otra cosa es que esa ley vaya a quedar o no en una mejor posición para ser discutida, ¿ya? Porque hay otras cosas que también el Congreso tiene que discutir. Hay leyes que vienen arrastrándose de tiempo, hay otras leyes que el gobierno también legítimamente está empujando. Entonces, las vamos a poner por encima de todas las carpetas y las demás van a quedar atrás, o se van a poner como a la colita esperando su turno. Eso también es algo que tenemos que conversar. Y entendiendo que son muchas carpetas las que van a salir de la Constitución. Sí. Me arriesgaría a decir que son todas. No necesariamente todas. Yo creo que no todo tiene que estar absolutamente regulado. Se pueden agrupar por temas.
por ejemplo, todos los órganos que deban ser creados se crearán de aquí, estoy inventando, en un plazo de 2 años, 3 años, 5 años. No es necesario que cada uno de esos nuevos órganos o acomodar órganos ya existentes o la manera en que se va a elegir por otras autoridades. ¿Y tu idea es darle prioridad, como hacer una lista como porque en la fácil podemos decir ya, todas las leyes sobre vivienda para respetar el derecho a la vivienda digna tienen que presentarse o ser publicada la ley de aquí a 2 años, ponte tú. Y podemos hacer lo mismo para educación, salud, pensiones, todo, ya de aquí a 2 años, o a 5, o 5 años, o 6 meses, da lo mismo el plazo. Pero claro, eso cargaría al Congreso, que es un poco lo que tú decías, cargaría al Congreso de entregar de hacer esta pega. O si ustedes primero dicen, ya, primero educación, después salud, después vivienda, o en el orden que quieran, digamos. ¿Cómo lo vislumbras? Yo creo que es muy importante que el Congreso sepa, primero, que le va a tocar mucho más trabajo que cualquier otro Congreso. Eso es como una realidad ineludible. Fueron electos y electas en un proceso de transformación y es evidente que no va a ser el mismo Congreso que hace, no sé, 4 años atrás. Por lo tanto, hay una responsabilidad que no puede ser esquivada por este Congreso. Y obviamente van a tener que a lo mejor trabajar de una manera distinta con sus asesores, con su equipo, para poder darle prioridad de aprobarse la Constitución a la ejecución de todas estas nuevas ideas que se están instalando. Primero partiría por eso. Y lo segundo es que la conversación política que se va a tener va a ser seguramente crucial en esos términos que tú mencionas. ¿Vamos a priorizar algunos temas por sobre otros? ¿Vamos a englobar ciertos organismos nuevos o nuevas atribuciones para que el Congreso vaya paso a paso haciendo eso? Lo único que yo tengo claro es que hay cosas que no pueden esperar. O sea, hay ciertos temas que tienen una urgencia vital. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es un elemento crucial en nuestros territorios. O sea, la agencia del agua, por ejemplo, sería prioridad para ti. Yo creo que todo lo que tenga que ver con poner en marcha la transformación, la aplicación de las normas de agua debe ser una prioridad en normas transitorias. Por lo menos desde Pueblo Constituyente es nuestra definición política. Vamos a ir a empujar con todo el respeto que se merecen los demás colectivos, pero queremos que eso sea una prioridad. Todo lo que está relacionado con los derechos sociales, hay muchas de las normas de los derechos sociales que no son necesarios de tener una transitoria, porque son principios, porque son elementos que se incorporan de manera inmediata una vez que se apruebe la Constitución. Hay otras, en cambio, que requieren una legislación para crear ciertos servicios, modificar autoridades que requieren a lo mejor una tramitación legislativa que amerita una transitoria. Ahora, ¿cuál vamos a priorizar? Eso también lo tenemos que conversar, pero es evidente que aquí hay una cuestión de entre salud, vivienda, educación y pensiones que requieren una tramitación mucho más expedita, que a lo mejor, no sé, otro tipo de derechos, que a lo mejor derechos digitales, derechos que tengan que ver con relacionados con a lo mejor con derechos que están relacionados con, por ejemplo, con la Comisión 7, algunos Perdón, ¿cuál es la Comisión específicamente 7? De conocimiento, la Comisión de Conocimiento. A lo mejor eso podemos esperar un tiempo más, pero no podemos no decir nada en 4 años sobre educación o de salud. Ya, y esa era también otra pregunta, porque la pega que le va a dar normas transitorias al Estado de Chile, porque también recordar que no son solo leyes, sino que son reglamentos y hay cosas administrativas también. Me pega el gobierno y es un poco de lo que habla el documento que presentó el gobierno sobre normas transitorias por temas administrativos y reglamentarios. O sea, claro, y de reglamentos, no el reglamento de la convención. También hay pega ahí, pero
la pega de las leyes va a ser de este Congreso, del Congreso vigente. No vamos a esperar el próximo Congreso para modificar leyes. Hay muchas cosas que sí se van a seguir. O sea, pensar que en 4 años, en 8 años se va a hacer todo. No. Mi pregunta es la convención decidió que este va a ser el nuevo poder legislativo, con un Congreso de diputadas y diputados y con una Cámara de las Regiones. Entonces mi pregunta es si no deberíamos esperar a ese nuevo sistema político para que modifique las leyes, que tiene otra composición, va a ser de otra forma. No me podría arriesgar a decir si va a ser más de izquierda, menos de izquierda, más conservador, da lo mismo, pero es otro órgano legislativo. Entonces, si vamos a esperar, que es lo que se ha escuchado, si vamos a esperar que los diputados terminen su periodo para crear el Congreso de Diputadas y Diputados, toda la gran parte de las leyes que se van a discutir ahora las va a discutir este Congreso. Un Senado empatado, 50-50 o menos. Oficialismo hay 40%, me arriesgaría quizás menos. Esa discusión legislativa va a ser complejísima. Sí. Te pueden bloquear, o sea, porque uno vislumbra la discusión legislativa. Pero lo que tú estás diciendo como la derecha te puede bloquear. La derecha te puede bloquear el Sistema Nacional de Salud y la ley nunca va a salir. No sé si nunca, pero no, si pero nosotros proponemos que hay una... Bueno, va a costar y es el Congreso que tenemos hoy. Pero tú estás esperando que nosotros como que esperemos al siguiente Congreso, que tampoco sabemos cómo va a ser. Claro. Para apostar a la transformación. No sé si sea tan lógico tampoco. O sea, es obviamente que es una decisión política, pero también hay una cuestión de una señal de lo que uno espera. ¿Qué estamos esperando? Hay un mandato, hay una nueva constitución. Si es que es aprobada, y el Congreso tendrá que ver cómo lo hace. Si el Congreso no logra sacar en 2, en 3 años, en 4, bueno, y viene un nuevo Congreso, seguirá más adelante y es lo que Chile va a tener que hacer. Yo creo que, o sea, a ver, yo creo profundamente en que esta discusión constituyente va a abrir nuevas discusiones. Va a destrabar cosas que se han hecho de cierta manera y que apuntan a cierta forma de hacer una política pública que hoy día no existe en Chile. Por lo tanto, lo que venga en el futuro va a ser trabado por un Congreso muy complejo, por un Senado muy complejo, evidentemente, y si no se logran los acuerdos y si se avanza en el tiempo y no se logra el acuerdo, tendrá que verlo el presidente futuro, el Congreso futuro, cómo lo pueden hacer. Pero hay cosas que no pueden esperar, y si no se llega al acuerdo, bueno, ellos tendrán que hacerse responsables frente a la ciudadanía de por qué no hay acuerdo, ¿ya? Pero no sé qué más podríamos hacer, como no, vamos a dejar todo en pausa hasta que venga un Congreso que quiera hacer esto. Aquí Bobby Fischer en los comentarios tira una idea, que es, lo voy a leer tal cual, perdón. ¿Y por qué Cresta no adelantan las elecciones a fines de 2023? O a mediados de 2023, qué sé yo. También es una opción también. Ya. Es una opción. Yo no estoy diciendo, de hecho no te he dicho ninguna fecha, no, porque son todas conversaciones políticas que tenemos que tener. Sí, claro. Yo lo único que te dije es que para nosotros como colectivo hay cosas que sí o sí tienen que pasar pronto, y cuando digo pronto, en los próximos 2 años. ¿Quién lo vaya a hacer? ¿Cómo se vaya a hacer? Es responsabilidad del Poder Constituido. Y ellos tendrán que hacerse cargo del clima político que eso significa también. Sí, pero la decisión que está en los convencionales y que está específicamente en la comisión que integras es el nuevo Congreso cuando parte. Claro. ¿Y cómo van esas conversaciones? Ninguna, no te voy a decir nada porque de verdad no tengo nada claro en eso. Yo tampoco me caracterizo para andar como hablando con la prensa, sea cual sea el medio. Negociaciones por la prensa no es adecuado. Me parece que es muy malo. Sí. Muy malo andar diciéndote a ti lo que nosotros, los plazos y eso. Te estoy diciendo cosas que son obvias, que para nosotros es el agua y los derechos sociales. Eso. Cualquier persona que sigue medianamente la convención sabe que por los estudiantes tiene esas definiciones políticas. Pero tampoco te voy a decir, mira, sé que en 2 años queremos que pase esto, y en 4 años pase esto.
Eso es algo que tenemos que conversar con nuestros compañeros y ese es el respeto que también nos ha llevado a instalar ciertos temas que a nosotros nos parece porque se conversa con quienes hay que conversarlo, en el tiempo que hay que conversarlo y de cara a la ciudadanía cuando corresponde. Pero así como que ya esté todo arreglado, cocinado, como le encanta decir a cierto grupo, no es así. De hecho, las votaciones así lo hablan. Y aquí hay otra pregunta que dice, como convencional, Loreto, a ver, dame un segundo, está mal redactada. Ya, sí, ¿cuál la crítica sobre la viabilidad económica de la Constitución? De hecho, yo se lo escuché al Partido Comunista ya plurinacional, que cuando se rechazó lo de minería, dijeron, bueno, ya no se puede financiar los derechos sociales que están consagrados en la Constitución. Eso lo dijeron esos colectivos después del rechazo de minería, como ¿cómo nos podemos hacer cargo de eso? ¿Están financiados? ¿No están financiados? Supongo que no. Bacán, después me dais las cifras de por qué no, para poderla estudiar. No, bueno, pero que la tengas clara. Yo si tú quieres escuchar mi reflexión, lo que yo hago es lo siguiente. Primero, ningún país del mundo tiene la certeza absoluta cuando define la defensa de sus derechos sociales, de cómo se va a financiar en la Constitución. Ninguno. Sí, claro. Todos los países apuestan qué quieren defender. ¿Cuáles son los énfasis que como Estado, como un contrato social, les parece relevante defender? Ninguna constitución pone cifras, porque claro, lo que hace una constitución es poner un norte, una brújula hacia allá queremos ir. Y para eso, obviamente, que han tenido distintas maneras de financiar la concreción de esos derechos. En el siglo XIX y XX, lamentablemente para la naturaleza, ese financiamiento ha sido a costa de devastar y precarizar todo lo que encuentran a su paso estos países, sobre todo europeos y Estados Unidos y otros que son como líderes en cuanto a la protección de ciertos derechos. Vamos a poner Estados Unidos porque no es un país que proteja todos los derechos sociales, pero sí se hace cargo de los grupos más vulnerados. Pero, por ejemplo, en los países europeos, lo que han hecho es devastar todo el resto del planeta para poder financiar su forma de vida. Hoy estamos en un punto crucial como humanidad. ¿Cómo vamos a seguir protegiendo ciertos derechos, pero con la cantidad de agua que tenemos, con la naturaleza en la crisis que tenemos? Y la humanidad entera tiene que buscar una forma distinta de generar riqueza. Y para eso necesitamos creatividad, necesitamos ciencia, necesitamos flexibilidad en las personas que tienen el poder económico para que sus inversiones y la manera en que se genera riqueza sea responsable con el futuro ecológico. Entonces, no es una cuestión aquí de hippies, de gente que está como ensimismada en la protección de la naturaleza porque sí. Si tú vas a los territorios, el agua en los sectores donde abundaba ya no existe. ¿Cómo las forestales van a generar riqueza? ¿Cómo las mineras van a generar riqueza si es que no tenemos más agua? No hay para consumo. Entonces, existe una tensión en la economía mundial y también en nuestro país. Y eso no tiene que ver con los derechos sociales o no. Eso tiene que ver con la devastación que hemos tenido de nuestra naturaleza. Entonces, hacia el futuro, todas las economías tienen que repensarse. Las economías que han dado un paso para la protección de la naturaleza también han generado riqueza con otra manera de crear mercados, empresas que vendan, por ejemplo, materiales que sean biodegradables, que sean reciclables. Hay un enorme potencial de trabajo acá con energías renovables, con materiales que puedan ser reutilizados. Los residuos son el futuro también. Chile puede potenciar esa manera de enriquecerse y generar una nueva manera económica de que sea responsable con la naturaleza y que pueda mirar hacia el futuro con responsabilidad. Los derechos sociales no van a ser satisfechos no sé, en 5 años más. Esto es un proyecto a largo plazo. El Estado subsidiario y el neoliberalismo en Chile se demoró 4 décadas en instalarse, como lo tenemos hoy día. ¿Por qué piden a una nueva economía y a derechos sociales a que sea resuelto en 5 o en 10 años? Tenemos que pensar en el futuro. Y esto requiere tiempo, requiere también educación, requiere que la gente sepa
pero también requiere señales políticas de gobiernos que se comprometan con estos temas también. Entonces, la única manera es la minería, es lo único. Chile solo depende de la minería, claro, bajo el modelo que tenemos hoy, sí, no hay otra manera. Es lo más fácil, porque es lo que conocemos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para generar una manera distinta de generar riqueza y que vaya, y yo creo que tengo mucha esperanza de que va a ser la vanguardia en el planeta de generar riqueza de una manera respetuosa. Yo te nombro 3 cosas. Los avances científicos en Chile son a nivel médico, por ejemplo, a nivel de combustibles verdes, de residuos, de generar valor a lo que vendemos a otros países, que es insospechado todavía, pero hay muchos ejemplos de pequeños empresarios, pequeños emprendedores que sí lo han logrado y que no han tenido la visibilidad que tienen los clásicos empresarios en Chile. Entonces también necesitamos flexibilidad para la gente que tiene los recursos de atreverse a invertir en otras cosas y no generar la misma empresario que va y explota el recurso y saca agua, porque ya no vamos a tener. O sea, la realidad es esa. O sea, nos encantaría tener mucha más agua y esta discusión hubiese sido distinta, pero no es así. Y esa es la realidad con la que tenemos que vivir también. Oye, y para terminar, algo que se me quedó pendiente de las últimas votaciones y que me urgía mucho. Yo le he dicho a la gente de este canal que era uno de mis temas para saber si votaba apruebo o rechazo, era la reforma constitucional. Entonces la reforma constitucional quedó incompleta. Incompleta, sí, es una buena forma de decirlo. Donde si no es de temas importantes que aparecen destacados en el borrador de nueva constitución, 50+1 de los presentes de ambas cámaras y se puede modificar la constitución. Y si es de estos temas, que hay un listado importantísimo, o sea, es muy importante y muy grande y son temas muy importantes, se va a requerir 50+1 y un plebiscito. De los 50+1 de los presentes en ambas cámaras y un plebiscito, un referéndum. ¿Crees que la reforma constitucional quedó frágil para lo mismo que estábamos hablando antes de el poder constituido pueda modificar fácilmente la constitución? Siempre se nos dijo que las constituciones deben ser reformables en cosas pequeñas que permitan flexibilidad. Alguna redacción, algo que una palabra específica que pueda trabar la interpretación de ciertas normas. Y por lo tanto, nosotros escuchamos expertos que nos decían que era importante que existiese cierta flexibilidad. Pero también, porque son cosas que no podemos llamar a plebiscito o a esperar 2/3, por ejemplo, para cambiar una palabra, una coma. Porque una coma, algo que, no, es que de verdad hay cosas sí. que son como, una coma cambia todo el sentido de una norma. Por lo tanto, eso requería que fuese flexible. Y por eso es que a mí me hace sentido que se pueda cambiar temas que no sean tan relevantes con una mayoría del Congreso. Pero por otro lado, todos los temas fundamentales, como son los derechos sociales, la forma de Estado, el sistema político y los principios, que son la base de esta Constitución, requieren primero un acuerdo del Congreso, pero además requieren un apoyo de la gente. Yo he escuchado harto que, yo no sé cuál es tu sector político, pero gente de la derecha hablaba de que estábamos como creando una Constitución inmodificable. Al contrario, esto es completamente modificable. Ese es mi miedo. Al contrario, creo yo, porque un plebiscito que quiera cambiar la forma de Estado, por ejemplo. O sea, quieren cambiar la forma de Estado. Primero tienen que tener una mayoría en el Congreso y luego llamar un plebiscito. Sí, mi punto más entonces, que yo creo que no es que el referéndum es difícil. Digo que es difícil armar, dar una pelea por plebiscito. Está súper bien, es un mecanismo de democracia directa que viene con un poco con el espíritu de la convención. Mi tema son los dos, tener mayoría para cuestiones poco
para cuestiones que no están en el listado de temas que son órganos, los poderes del Estado, órganos autónomos, derechos fundamentales y varios más. Todo lo demás se puede cambiar con mayoría de... Lo que no está en el listado se puede cambiar con mayoría simple, o sea, mayoría de los presentes en ambas cámaras. Y además de ese listado, si vas a cambiar algo no sustancial que no sé qué es, también requiere también requiere mayoría de los presentes de ambas cámaras. Entonces, lo que se cayó y tú votaste a favor fue 4/7 para reforma constitucional, y eso se cayó. Entonces ese era mi punto, más que el referéndum, porque el referéndum es un gran trabajo, es un gran mecanismo de democracia directa, y segundo, igual es costoso, no en plata, sino que como hacer una campaña, como hay un filtro ahí importante. Pero claro, yo supongo que el espíritu tuyo, de Puco y de la mayoría de los convencionales, no 2/3, era darle más quórum a la reforma constitucional, y eso se cayó. Sí, sí. Entendemos que yo tengo la certeza de que da lo mismo un poco lo que uno explique, la posición siempre va a ser desde el lado político donde uno lo vea, porque para la derecha esto es inmodificable, para otros es muy frágil. Es lo que quedó, es lo que el Pleno quiso. Yo espero que esto que pueda modificarse por una mayoría del Congreso sea efectivamente lo menos, porque lo sustancial, lo de verdaderamente sustancial está protegido por esto que estamos hablando de llamado plebiscito. ¿Y esto se puede, tú crees que ya está zanjado, o se puede modificar en transitoria y en armonización? No, yo creo que eso no se puede modificar en transitoria. Capaz que alguien traiga una idea maravillosa y lo conversemos, pero una transitoria que diga que, porque las transitorias son un espacio, un puente, no es como algo que quede establecido para siempre. De hecho, el fin de una transitoria es justamente que sea por mientras. A mí se me ocurría decir algo así como: va a ser 4/7 o la fracción que quieran inventar, la reforma constitucional, hasta que haya una reforma constitucional que lo cambie. Ya. Sí, como que se me ocurre, como, ok, si no son Mira, 4/7, pueden ser 3/5, qué sé yo, o el porcentaje que quieran, pero como puede haber una transitoria que diga, esta transitoria va a morir cuando haya una reforma constitucional al respecto de esta norma, como... Claro, eso ya, pero eso la derecha nos obvio va que te van a decir tramposa, a matar. pero es nos van a decir tramposísimo. Pero capaz que a alguien se le ocurra, bacán, sería bacán. Mira, yo no me cierro, lo que más a mí me ha servido es no cerrarme a ninguna discusión, nunca. Y si le damos una vuelta y tiene apoyo y va agarrando fuerza, vamos. De hecho, todas las normas que tú lo decías un poco son antirreglamentarias, yo las voté a favor, porque a mí me pasaba que si eran buenas normas, a mí no me interesa que me digan que es antirreglamentario, porque sé que no lo es. No me interesa la campaña del terror, porque yo sé que va a mejorar la Constitución. Y yo me la jugué por aprobar todo lo que me parecía que iba a mejorar el texto. Otros colectivos dijeron, no, porque nos van a llevar a la Suprema, no, es que loco, tiene que quedar bueno esto, vamos, apoyémosle. Pero fue una decisión política que nosotros tomamos como colectivo. Nos importaba que el texto quedara coherente. Si había algo que se nos cayó porque pasa, a mí me pasó también en una votación que no alcancé porque mi hija estaba enferma, me pidió la pastilla para darle la pastilla porque estaba con fiebre, volví y ya había pasado una votación muy importante y no voté. Y yo soy muy responsable para votar, pero loco, te pasa, ¿cachai? A todos nos pasa. Entonces, por una votación que le puede haber pasado a otros compañeros, se perdieron algunas cosas que eran relevantes. Nos faltaron 3 votos para limitar los sueldos de las autoridades. Y después faltaron como 5. Entonces tú decís, era una idea que estaba a punto de cuajar. ¿Por qué no la empujamos otra vez? Y un poco volviendo a lo que tú decías al principio, son antirreglamentarias. Yo creo que nada
de lo que se pueda conversar es antirreglamentario, porque no existe un examen de admisibilidad en ninguno de los tiempos de la convención. Es un principio esencial en una constituyente, es hablar de todo, siempre. Aun cuando no te parezca, aun cuando estés de acuerdo, el Pleno es el que decide. Yo creo que si hay una norma transitoria como la que tú dices y a nosotros nos hace sentido, la vamos a apoyar. Obvio que sí. Y ojalá que esas conversaciones tengan también la altura política de otros colectivos. Yo espero que así sea. Loreto, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por darte, bueno, estás en Antofagasta, muchas Sí, gracias por darte el tiempo de esta entrevista, te pasaste. muchas gracias a ti, un abrazo a todas y todos y nada, gracias por seguir el proceso constituyente con nuestros altos y bajos, luces y sombras. Me siento muy honrada de haber sido parte de este proceso todavía, de ahora estar en una comisión tan importante también. Hemos puesto todo lo que tenemos a disposición del proceso y más allá de alguna norma, como tú decías, que hayamos perdido, yo me siento muy tranquila con que esto cambia, dibuja un nuevo Chile y yo espero que las personas que tengan la posibilidad de sopesar los artículos puedan evaluar en su real mérito el borrador más que las polémicas que se hayan podido levantar por la prensa, por algunos constituyentes que han a lo mejor incurrido en algunas prácticas que han generado resistencia. Por lo menos nosotros hemos tratado de ser lo más serios posible e instalar con respeto a nuestras posiciones políticas, así que ojalá que también se valore eso al momento de leer el texto. ¿Y gana la prueba en septiembre? Estoy absolutamente convencida que sí, tengo todas las ganas que sea así. Yo creo que esto es un muy buen puntapié inicial para una transformación que va a costar mucho a todas las generaciones que estamos viviendo esto y las que vengan. Nos va a costar recuperar nuestro país. Nos costó 40 años desencontrarnos, nos costó 40 años pensar que así es, esta es la única manera de vivir. Y nos vamos a demorar 20, 30 años en encontrarnos en un nuevo camino. Y a ti y a mí y a todos, ¿se aprueba o no se aprueba esto? Van a venir tiempos muy complejos para nuestro país. Así que con la esperanza de que si todas y todos ponemos de nuestra mejor versión y nuestra mejor energía, podemos sacar adelante junto a este país. Y yo creo que es todo lo que queremos las mujeres, las personas que venimos del mundo independiente. Yo como profe lo único que quiero es volver a hacer clase y mirar hacia atrás y sentirme orgullosa de que sí se pudo hacer algo distinto en Chile y como un ejemplo también para otros países. Así que estoy súper convencida de que así va a ser. Muchas gracias, Loreto, te pasaste. Un abrazo. Un abrazo también para ti.